Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se está celebrando la primera audiencia solemne del Tribunal Constitucional. Veamos. Un tribunal constitucional de garantía plena de esos derechos en la República Dominicana. Bienvenidos a su universidad. Que Dios los bendiga. Señor rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por permitirnos estar en esta aula magna para todas y todas participar en esta audiencia solemne de instalación del Tribunal Constitucional. A continuación, señor profesor, deseamos informar de la apertura de esta audiencia solemne que estará a cargo del honorable magistrado, juez presidente de este Tribunal Constitucional, doctor Milton Rayual. Formalmente abierta esta audiencia solemne del Tribunal Constitucional correspondiente al día 26 de enero del año en curso, día del ilustre Patricio Juan Pablo Duarte. Ministerial, proceda a leer el orden del día. Audiencia solemne conmemorativa del día 26 de enero del 2012. Honorable autorizado por el honorable magistrado doctor Milton Rayual, fue presidente del Tribunal Constitucional. Se ha aplicado por la ley de hoy la audiencia solemne del día 26 de enero del año 2012. Ese día, el honorable magistrado doctor Milton Rayual fue presidente del Tribunal Constitucional. Procederá a pronunciar el discurso correspondiente. Con nosotros, señoras y señores, recibamos el discurso del honorable magistrado, juez presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rayual. Buenas noches a todas y todos. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, honorable magistrado doctor Mariano Fernández, presidente de la Suprema Corte de Justicia, honorable magistrado doctor Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Radamés Jiménez Peña, procurador general de la República, rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Ferrillero, honorables magistrados del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral y todo el orden judicial, señores representantes del cuerpo diplomático, señor nuncio de su santidad, dignatarios de nuestras iglesias, representantes de organismos internacionales, amigos de la prensa, queridos profesores y estudiantes, señoras y señores, pueblo dominicano. Sed justos, lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre, y ser unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos, y la patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor recompensa, la única que aspiro, al veros libres, felices, independientes y tranquilos, proclamó el insigne padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Constituye un acto de justicia celebrar esta audiencia solemne
en el aula magna de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, señor rector, y a toda la familia guastiana. En este mismo lugar, en este escenario, el lunes 9 de octubre de 2006, se abrió el proceso de reforma de la Constitución mediante consulta popular sin precedentes, con un discurso a la nación y a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país por el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, visionario inspirador y propulsor de la misma, con la finalidad de sentar las bases para la modernización institucional, quien nos honra hoy con su presencia. Gracias, señor presidente. Además, aquí, en este recinto, se entrenaron los valiosos coordinadores de la consulta popular. La comisión ejecutiva para desarrollar la consulta popular estuvo presidida por Monseñor Aquilino Núñez Collado, rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, quien respaldó con entusiasmo institucional y personal las actividades que culminaron con la proclamación de nuestra Constitución el 26 de enero de 2010. Pero más aún, se trata también de un acto de justicia al inmortal Juan Pablo Duarte, cuya fibra democrática se expresó en su proyecto de ley fundamental en el artículo 15 afirma: la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e impone al gobernado la obligación de obedecer. De consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla. Termina la cita. Conexión y trascendencia de los efemérides. Justo dentro de un año, cuando el 26 de enero de 2013, Dios mediante, esta audiencia solemne se celebre por segunda ocasión, en el país estaremos celebrando el bicentenario del natalicio de nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, el prócer que como ningún otro supo enarbolar hasta hacerlo realidad el ideal de la independencia nacional y de la creación de una República Dominicana libre, independiente y soberana. A lo largo de 168 años de vida republicana, con sus momentos de esplendor y sus periodos de oscura decadencia, la experiencia constitucional dominicana ha contado de manera invariable con un núcleo de principios rectores que ha inspirado el ideario y el quehacer político de nuestra tradición democrático-liberal. La idea del bien general como finalidad última del gobierno, el principio de la soberanía nacional, expresado en la fórmula de que el gobierno ha de ser siempre y antes que todo propio y jamás ni nunca de imposición extraña. Los principios republicanos de la democracia, el de la legalidad y la separación de poderes, la idea de que el ejercicio de toda función pública compromete siempre la responsabilidad de quien la ejerce, entre otros de similar trascendencia. Fueron estos principios tempranamente establecidos en el proyecto de ley fundamental del patricio, quien tuvo además la visión de replantear la tradicional división tripartita del poder del Estado, incorporando en el mencionado proyecto la noción de poder municipal. Este poder fue reconocido por breve periodo en las constituciones de 1865 y 1866. Hablar de Duarte, el día en que se conmemora el 199 aniversario de su nacimiento, es entonces mucho más que hablar del fundador de la Sociedad Secreta Trinitaria y el ideólogo de la independencia.
es hablar del hombre que tuvo la misión de dotar al país como un legado imperecedero de los fundamentos normativos esenciales sobre los que habría de evolucionar su completa trayectoria constitucional e institucional. Formado en la tradición del pensamiento ilustrado y del liberalismo político que inspiraron las grandes revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, no es exagerado afirmar que las ideas de Duarte son la savia fundacional que ha nutrido las más relevantes expresiones del constitucionalismo liberal democrático y que más de siglo y medio después se proyectan en lo mejor de nuestra experiencia institucional como país. La firmeza y claridad del ideario constitucional de Duarte se expresa nuevamente en la fórmula en que postula la fuente de legitimidad de los poderes del Estado, en su proyecto de ley fundamental, artículo 2 del gobierno. Estos poderes, nos dice Duarte, llámanse constitucionales porque son y habrán de ser constituidos so pena de ilegitimidad con arreglo a la Constitución y no de otra manera. He afirmado en múltiples oportunidades que la historia constitucional dominicana hubiese sido otra si el pensamiento duartiano hubiese primado en la elaboración de nuestra primera Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844. Lamentablemente, las ideas conservadoras impusieron el fatídico artículo 210 que inoculó el virus del autoritarismo al Estado recién nacido. Señoras y señores, la feliz convergencia de la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte con el segundo aniversario de la proclamación de la Constitución de 2010 nos coloca ante dos efemérides trascendentales que nos interpelan con fuerza inusitada. Se trata de dos acontecimientos conectados por lazos que van más allá de las distancias que marca el tiempo. La Constitución de 2010 es la continuación, con las adaptaciones que impone el momento actual, de lo más elevado y perdurable del ideario constitucional duartiano. Un ideario que tiene en su centro la promesa de una república que tenga en la ley la fuente única de toda autoridad legítima. En la separación de poderes, el muro de contención de la arbitrariedad, y en los derechos y libertades, las únicas posibilidades válidas de progreso y desarrollo, aquel que tiene al ser humano como su finalidad y su razón de ser. Siempre he pensado que Duarte fue profundamente cultor de Montesquieu. El barón de la Breuve, el de Montesquieu, sostenía en su obra Me Pensée: un pueblo libre no es aquel que tiene tal o cual forma de gobierno, es aquel que goza de la forma de gobierno establecida por la ley. La Constitución de 2010 confiere, pues, vigencia y garantiza la continuidad a una experiencia constitucional que encuentra en el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte uno de sus puntos de partida esenciales. Ahora bien, en la tradición del constitucionalismo social introducido por nuestra Constitución del 29 de abril de 1963, nuestra Carta Magna proclama en su artículo 7: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Como nos dice el profesor Riel, el Estado social y democrático de derecho
no solo es condición indispensable para una vida con dignidad humana, es también la base de cualquier lucha democrática por un ordenamiento jurídico y económico que tenga en cuenta los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que nos regocijamos de celebrar hoy esta audiencia solemne y les agradecemos de todo corazón que compartan este regocijo. El Tribunal Constitucional, como respuesta a una vieja aspiración, sin lugar a dudas, he señalado en algunas oportunidades, el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, el siglo XX de la justicia constitucional, y el siglo XXI debe ser el de la consolidación de la justicia constitucional como instrumento de protección de los derechos fundamentales. Entre nosotros, la Constitución de 1844, en su artículo 125, reza: ningún tribunal podrá aplicar una ley constitucional y los decretos y reglamentos de administración general, sino en tanto que sean conformes a las leyes. De esa manera, se estaban creando las bases del establecimiento del control constitucional por vía de excepción o control difuso, mediante el cual, en el curso de un litigio o proceso, ante cualquier juez, una de las partes puede invocar como medio de defensa la cuestión de inconstitucionalidad. Es lógico suponer que esa consagración era la consecuencia de la influencia del llamado Judicial Review o control constitucional surgido en ocasión del famoso caso Marbury versus Madison, ocurrido en Estados Unidos en 1803. En aquella oportunidad, el juez John Marshall, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, estableció que, sí, resulta demasiado fácil impugnar la afirmación de que la Constitución controla cualquier ley del cuerpo legislativo incompatible con ella, o la de que el cuerpo legislativo puede modificar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre estas alternativas no existe término medio. O es la Constitución una ley superior, suprema, inalterable en forma ordinaria, o bien se halla al mismo nivel que la legislación ordinaria, y como una ley cualquiera puede ser modificada cuando el cuerpo legislativo así lo desee. Si la primera alternativa es falsa, seguía razonando el presidente John Marshall, entonces una ley del cuerpo legislativo contraria a la Constitución no será legal. Si es válida la segunda alternativa, entonces las constituciones escritas son absurdas tentativas que el pueblo efectuaría para limitar un poder que por su propia naturaleza es limitado. Esta decisión se inspiró a su vez en el caso del Dr. Horner en Inglaterra en 1610, cuando el magistrado Edward Coke resolvió: sí, aquí aparece en nuestro libro que en muchos casos el derecho común controlará a las leyes del Parlamento y a veces las juzgará por ser nulas. Cuando una ley del Parlamento esté en contra del derecho común y la razón por sea repugnante o imposible de cumplirse, el derecho común la controlará y la juzgará como leyes que deben ser anuladas. Termina la cita. En otras palabras, el common law tiene un valor superior a las leyes reales. Es importante destacar que el profesor Michel Froment de París I, Panthéon-Sorbonne, en su obra La Justice Constitutionnelle dans le Monde, afirma que la República Dominicana fue el primer país que adoptó el sistema norteamericano de control constitucional de relativo o por vía difusa, siguiéndole en el continente México en 1847, Argentina en 1860 y Brasil en 1891.
El control concentrado que hoy estrenamos como una jurisdicción especializada surgió por el llamado modelo europeo, fruto del trabajo teórico del jurista austríaco Hans Kelsen, que en su obra Teoría Pura del Derecho señala, cito: el orden jurídico no es un sistema de normas jurídicas colocadas todas en el mismo rango, sino un edificio de varios pisos superpuestos, una pirámide o jerarquía formada por un cierto número de pisos o cuerpos de normas jurídicas. Esto es lo que se conoce como el principio de la jerarquía de normas, siendo la Constitución la norma fundamental. El 1 de octubre de 1920 se creó la Alta Corte Constitucional Austríaca, seguida ese mismo año por la Corte Constitucional de la antigua Checoslovaquia, el Tribunal de Garantías Constitucionales de España en 1931, el Tribunal Constitucional Italiano en 1948, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania en 1949, el turco en 1961 y en la ex Yugoslavia en 1963. Desde entonces hasta hoy, la Jurisdicción Constitucional de la Libertad, como la llamaba tempranamente don Mauro Capelletti, ha acompañado los procesos de democratización de una buena parte de las sociedades del mundo occidental en momentos estelares de su evolución. La fuerza irradiadora de las positivas influencias que desde sus inicios tuvieron los tribunales constitucionales de Alemania e Italia en el contexto inmediatamente posterior a la Segunda Guerra, el significativo impulso que esos órganos le dieron a los procesos de transición democrática en España y Portugal a finales de los años 70, el rol protagónico que les fue asignado en los procesos de democratización de las sociedades del este de Europa tras la caída del muro de Berlín y el quiebre del llamado socialismo real, la importancia capital que el Tribunal Constitucional ha tenido en la reconfiguración política de Sudáfrica tras su salida del ominoso régimen de la apartheid son ejemplos emblemáticos de la vitalidad y fortaleza que puede imprimir al sistema jurídico y político una institución como la que hoy hace su presentación formal ante la sociedad dominicana. Con la reforma constitucional proclamada el 26 de enero de 2010, la República Dominicana ingresa al concierto de las naciones civilizadas que ha contado por la instauración de un tribunal constitucional como guardián e intérprete supremo de la Constitución y del sistema de derechos y libertades en ella reconocido. La idea no era nueva. En 1924, la Constitución Dominicana, en su artículo 61, numeral 5, incorporó el sistema de control directo o concentrado. En consecuencia, no era necesario que existiese una litis o conflicto para incoar un recurso de inconstitucionalidad. En efecto, el dicho artículo se establece como atribución de la Suprema Corte de Justicia, cito, decidir en primera y última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos en interés general, sin que sea necesario que haya controversia judicial cuando se trata de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos atentatorios a los derechos individuales consagrados por la presente Constitución. Termina la cita. Este sistema solo estuvo vigente hasta la reforma constitucional de 1927, ya que en el artículo 61, numeral 5 de esa Constitución, en las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, se lee, sí, decidir en último recurso sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos en todos los casos que sean materia de controversia entre las partes. La reforma constitucional del 14 de agosto de 1994 introdujo el control concentrado de constitucionalidad como facultad de la Suprema Corte de Justicia. El artículo 67, numeral 1, otorgaba
competencia a la Suprema Corte de Justicia para conocer en única instancia de la constitucionalidad de las leyes a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de la Cámara del Congreso Nacional o de parte interesada. Quedó vigente igualmente el sistema difuso, volviéndose así al sistema de control mixto que paulatinamente se ha convertido en una síntesis del modelo norteamericano y el modelo europeo. Algunos autores, como el propio profesor Fromont, consideran que el modelo mixto es producto de la creación jurídica constitucional latinoamericana, señalando a Venezuela en 1858 y a Colombia en 1910 como sus pioneros. La idea de una jurisdicción constitucional independiente había permanecido como una aspiración trascendente que emergía en cada propuesta de reforma constitucional en el país. Pero su creación no es obra del azar, ni se produce en el vacío. El hecho de que hoy en el país contemos con un tribunal constitucional tiene una historia. La propuesta de especialización de la jurisdicción constitucional bajo la modalidad de un tribunal orgánicamente independiente de los tradicionales poderes del Estado hace parte de un pequeño núcleo de ideas en torno al que se expresaron los mayores niveles de consenso histórico a lo largo de casi 3 décadas de debate por una reforma constitucional integral en el país. La creación del Tribunal Constitucional hay que verla, pues, como la respuesta de la sociedad y de los agentes políticos e institucionales a una demanda en cuya consecución han hecho causa común los más diversos sectores que interactúan en el complejo entramado de la dinámica social y política de la República Dominicana. Pero fundamentalmente se necesitó un acto de voluntad política para que una histórica decisión pactada entre los líderes más relevantes de los partidos con representación congresional, me refiero al presidente Leonel Fernández Reina y al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se incluyese el Tribunal Constitucional en la misma Constitución. La razón de ser de ese consenso progresivo estriba en la conciencia asumida por la comunidad nacional sobre el papel trascendente que la defensa del Estado de Derecho ha jugado la jurisdicción constitucional de la libertad. La relevancia del Tribunal Constitucional desborda los límites de sus naturales atribuciones en materia de derechos y libertades. Si bien estas constituyen la quintesencia de su razón de ser, la creación constitucional de un sistema de precedentes con base en las decisiones de este orden, las cuales tienen carácter vinculante para todos los poderes públicos, plantea una transformación tal en nuestra realidad jurídica que modifica sustancialmente el sistema tradicional de fuentes del derecho y la estructura jerárquica del orden normativo nacional. En otras palabras, la comunidad nacional, el liderazgo político, las academias, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto deben hacer conciencia cabal de las implicaciones, exigencias y desafíos que tenemos por delante para que el Tribunal Constitucional pueda cumplir su tarea de apuntalar los derechos fundamentales. Por ello, he planteado en varios escenarios que una democracia constitucional sin Tribunal Constitucional es como una primavera sin flores. El Tribunal Constitucional entre el control del poder y la construcción de ciudadanía. Autores de creciente influencia, como el profesor Dominique Rousseau, en su obra Derecho Contencioso Electoral, consideran que la jurisdicción constitucional especializada se inscribe en la lógica de que la Constitución es una carta de libertades, cuyo respeto debe ser impuesto por los ciudadanos a los gobernantes. Por eso,
el ilustre académico ha considerado al Consejo Constitucional francés como institución del espacio público o un espacio ciudadano. A la idea de Raihambre netamente liberal, según la cual todo poder debe ejercerse con arreglo a ciertos límites, le acompaña la constatación fáctica de que el poder solo es controlable por el poder. En tal sentido, la efectividad de los principios vertebradores del Estado de Derecho exige la concreción normativa de una lógica de vigilancia y control recíproco entre los distintos poderes del Estado, de manera que cada uno de ellos se vea compelido a ejercer sus competencias con arreglo a los límites constitucionalmente establecidos, los cuales están orientados a garantizar la realización del sistema de derechos y libertades fundamentales acordados en provecho de los miembros de la comunidad. De esto se deriva una estrecha relación entre dos de los elementos rectores del Estado de Derecho: la separación de poderes y los derechos fundamentales, cuya importancia cardinal para el sistema fue sintetizada en la fórmula del artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, al expresar: toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni la separación de poderes determinada carece de constitución. A la lógica de vigilancia y control recíproco entre los poderes del Estado le es correlativa una lógica inversa, la de la resistencia casi instintiva del poder a someterse a cualquier dispositivo de control. Muchas han sido las técnicas a las que se ha apelado para hacer efectiva esa promesa de disciplinar el ejercicio del poder desde el derecho. La división y separación de los poderes del Estado, el principio de la irretroactividad de la ley, que obliga a que toda autoridad pública tenga que justificar el derecho de sus actuaciones, las cuales deben estar predeterminadas por una norma, el sistema de derecho y libertad, que impone tanto obligaciones de hacer como límites en el ejercicio de sus competencias a los poderes públicos, son algunas de los logros más destacados en este terreno. Los principios enumerados anteriormente no pasarían de ser meras intenciones vacías, absolutamente de contenido, si no contaran con instrumentos eficaces para garantizar su efectividad. Al problema de la eficacia del derecho en la materia que abordamos también se le han buscado respuestas diversas, pues, como ha dicho con acierto el jurista italiano Luigi Ferrajoli, los derechos valen lo que valen sus garantías. Hoy se puede afirmar que el instrumento más acabado para hacer realidad la idea matriz del constitucionalismo, de limitar el ejercicio del poder y de garantizar los derechos y libertades de las personas es el Tribunal Constitucional, como expresión suprema de un sistema de administración de justicia constitucional en que nuestra peculiar experiencia como país convierte a cada juez en juez de la constitucionalidad de los actos y actuaciones del poder público. En la República Dominicana, todo juez es juez de la constitucionalidad. Esta concepción explica que el artículo 6 de nuestra ley fundamental expresa lo siguiente: sí, supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. Como se puede apreciar, el principio de supremacía de la Constitución y la proclamación de la nulidad de todos los actos que le sean contrarios responde a la cuestión de los límites al ejercicio del poder.
pero consciente de las dificultades para convertir en realidad el postulado del artículo 6, el artículo 184 de nuestra Constitución nos coloca ante la perspectiva de su efectividad y garantía cuando dispone que, cito, habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Señoras y señores, las cuestiones esenciales que les han sido encomendadas por nuestra ley suprema al Tribunal Constitucional, que queda formalmente instalado con esta audiencia solemne, son garantizar que la Constitución mantenga su oficial en la cúspide de la pirámide normativa, que los derechos sean respetados y que cada uno de los órganos del Estado ejerza sus funciones con arreglo a los límites de la Constitución establece. El control abstracto y directo de normas generales y abstractas, la resolución de los conflictos de competencia entre órganos del Estado, el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales, la revisión de decisiones firmes dadas por los tribunales de administración de justicia, configuran en sentido general el abanico de competencias a través de las cuales se estructura la misión limitadora del poder por parte del Tribunal Constitucional. Llegados a este punto, conviene destacar la importancia de que el Tribunal Constitucional haya sido orgánicamente configurado como una instancia extrapoder, pues así se elige el juez de las actuaciones de cualquiera de los poderes del Estado dominicano. La misión de garantizar la supremacía de la Constitución y los límites al ejercicio del poder, sin embargo, no constituyen finalidades en sí mismas. Se trata de instrumentos para la realización de una meta mayor, la preservación del sistema de derechos y libertades. El poder hay que limitar y la Constitución debe prevalecer, porque de lo contrario los derechos peligran. Nos encontramos entonces ante una concepción constitucional de matices antropológicos, es decir, basada en una concepción de la persona y del ciudadano como el centro de su atención. La realización por parte del Tribunal Constitucional de los ideales y del sistema de principios contenidos en la Constitución debe apuntar entonces a garantizar en primer plano la noción de dignidad humana, que de conformidad con los artículos 5 y 38 constituye el fundamento tanto de la Constitución como del Estado mismo. El Tribunal Constitucional debe ser entendido entonces tanto por sus integrantes como por esa comunidad abierta de intérpretes constitucionales que es la sociedad en su conjunto, como el foro de la libertad y de la ciudadanía. La solidez de la jurisdicción constitucional será directamente proporcional a la capacidad para ciudadanizar los procedimientos a través de los cuales la misma se organiza, y su jurisprudencia solo desplegará fuerza inspiradora en la medida en que responda razonablemente a la exigencia de privilegiar la razón jurídica frente a la arbitrariedad y los derechos frente al poder cuando éste se aleje de los presupuestos normativos a los que debe su autoridad. Esta preocupación plantea cuestiones de primer orden al Tribunal Constitucional. La primera y más importante tiene que ver con la necesidad de que su práctica misma, su quehacer cotidiano, se convierta en el principal estímulo para el acceso ciudadano al sistema de justicia constitucional. El pronto despacho de los asuntos que le sean sometidos
de conformidad con los expuestos plazos que manda nuestra ley orgánica, la adecuada fundamentación de las decisiones, la personal motivación del voto aprobatorio o disidente, la transparencia en el manejo de los casos y su relación con los usuarios servirán para hacer prevalecer la idea de la justicia constitucional como servicio ciudadano. La justicia constitucional, un giro paradigmático del derecho moderno. El derecho constitucional es un derecho joven en la noche del tiempo. Si pensamos que su origen es doctrinaria académica, habiéndose dictado la primera cátedra de Derecho Constitucional en la ciudad italiana de Ferrara en 1797, es decir, a finales del siglo XIX. Nadie pone en duda hoy en día la invasión progresiva de los principios y valores constitucionales en las más diversas disciplinas jurídicas. Este fenómeno ha sido denominado la constitucionalización del derecho. La idea latente es que se busca pasar más allá del Estado legal al Estado constitucional. Son muchas las implicaciones que se derivan del hecho de adoptar una jurisdicción constitucional especializada. El derecho comparado nos enseña mucho sobre él. Uno de los aspectos sobre los que conviene poner énfasis es lo que algunos teóricos del neoconstitucionalismo denominan una nueva hermenéutica frente al derecho por parte de los jueces constitucionales. Entendida como una norma jurídica, la Constitución se convierte en la primera y la más rica fuente del derecho. El carácter vertiginosamente abstracto de la mayoría de sus cláusulas, la textura abierta y polivalente que les caracteriza, destierran el mito de que la Constitución no se interprete o que la misma es de interpretación restrictiva. No hay ningún sistema jurídico contemporáneo en el que se apele con un mínimo de seriedad y sensatez a estos argumentos que forman parte del paleopositivismo jurídico. La Constitución viviente, como la ha denominado Bruce Ackerman, en su importante obra, requiere de unas herramientas, métodos y actitudes distintas a los que tradicionalmente caracterizaron la función del Estado. Hoy en día, para que una norma jurídica sea válida, no basta que sea creada o emitida de conformidad con ciertos procedimientos y estableciendo determinados formalismos. Se trata, por suerte, de una idea superada. Es absolutamente necesario que su contenido sea consono con los requisitos de utilidad y justicia que informan el principio de razonabilidad establecido en el artículo 40, numeral 15 de nuestra Constitución. En otras palabras, contrario a lo postulado por Kelsen en su teoría pura del derecho, no cualquier contenido vertido en una norma es derecho. El juez constitucional no solo es juez de las normas, sino, además del contenido de las normas que le son sometidas a consideración. Los jueces constitucionales, la dimensión de su responsabilidad. Quiero referirme ahora a la gran responsabilidad que pesa por los hombros de los jueces que hemos de llevar a cabo la delicada labor de administrar la justicia constitucional de nuestro país. Los bienes jurídicos protegidos por los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados suelen contarse entre los más preciados por cada persona y por la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el alcance de la libertad de expresión en una democracia constitucional? ¿Cuáles son los límites constitucionalmente aceptables que se pueden imponer al Estado en la regulación de la actividad económica en un sistema de libre mercado incardinado al mismo tiempo en un Estado social? ¿Cuál es la frontera entre las políticas públicas que son competencia del Ejecutivo y la decisión del juez constitucional cuando se da un desencuentro entre el respaldo presupuestario y el mandato de ejecución de la política de que se trate?
cómo conciliar la escasez de recursos y las demandas crecientes de la sociedad con relación al gasto público y social. Se extienden los llamados derechos sobre el propio cuerpo a la posibilidad de disponer de los órganos propios para colocarlos en el mercado de los bienes de consumo. ¿Cuál es el rol del Estado social en países con elevados niveles de pobreza y pobreza extrema? Cada uno de los temas que acabo de plantear se encuentra en el centro de los más acalorados debates doctrinales del constitucionalismo contemporáneo. Y todos los días, de Washington a Lima, de Berlín a Madrid, de Bogotá a Roma, estremece la conciencia moral y jurídica de los jueces constitucionales de los más variados signos ideológicos. Los mismos agitan la conciencia pública de nuestra compleja sociedad, sacando al derecho de los tribunales de justicia y convirtiéndole en un instrumento de construcción de la razón pública, como lo ha puesto de relevancia en los Estados Unidos el profesor de Yale University, Owen Smith. En definitiva, se plantean desafíos a la capacidad de los tribunales constitucionales de establecer un diálogo público racionalmente fundado sobre los valores constitucionales y su alcance, de lo cual depende en buena medida la credibilidad y la autoridad de sus integrantes. Efectivamente, la autoridad de los jueces está estrechamente ligada a la racionalidad sustantiva presente en la confección de sus decisiones. La independencia de la judicatura y su compromiso con el diálogo público constituyen la fuente de su particular pretensión de competencia y por ello se erigen en el fundamento de su autoridad. Nuestro Tribunal Constitucional es un órgano autónomo. Los jueces constitucionales solo deben estar sometidos a la Constitución como garantía de su plena y absoluta independencia. Aquí cabría recordar la expresión del magistrado Picot de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí, yo soy solo un hombre y lo que ustedes me demandan está por encima del humano. Yo no me puedo elevar siempre más allá de mí mismo si ustedes no me protegen a la vez contra mí y contra ustedes. De ahí que en varias intervenciones públicas este servidor haya reclamado la gracia y la bendición celestial para el desempeño de nuestras funciones y la necesidad de que el tribunal no esté al servicio del partidarismo o de intereses particulares. La sociedad, a través de sus instituciones, le confiere y le reconoce poder a los jueces porque ellos conforman lo que Ronald Dworkin ha denominado el foro de los principios, y no porque ellos tienen el dominio de las tecnologías sociales del mundo o porque tienen mayores capacidades que el legislador o que el ejecutivo para determinar los medios más adecuados para lograr un fin previamente establecido. Analizando la función de los jueces en el proceso de toma de decisiones, el profesor Owen Smith ha puesto de relieve los problemáticos dilemas a los que con frecuencia se encuentra. La deliberación racional acerca de fines o medios no es una tarea fácil, exige enorme dosis de esfuerzo mental y físico, y después de realizarla siempre da lugar a una sensación incómoda. Hice lo correcto, aunque hablo a partir de experiencias personales y profesionales. Estoy seguro de que la agonía de la decisión aumenta con la magnitud de la responsabilidad. El sentimiento de incertidumbre que un magistrado debe experimentar bien al momento de decidir o al reflexionar sobre decisiones pasadas debe ser atroz. Siempre me impresionó como medida de su grandeza el magistrado Brenner. Nunca resultaba abrumado por dudas acerca de su decisión. Durante casi 30 años, día tras día, sin mostrar rastro alguno de fatiga, fue capaz de decidir un caso después de otro, y pese a lo anterior reconocía que la actividad de juzgar está cargada de incertidumbre. Termina la cita.
Lo anterior demanda una prudente distancia de los condicionantes intereses políticos, económicos o ideológicos que hacen tan frágil a esa, que es al mismo tiempo la condición más preciada en todo órgano de administración de justicia, la independencia. Sobre este punto conviene recordar las palabras del juez Frankfurt de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí, nosotros los jueces, todos, absolutamente todos, debemos a la Constitución el mismo respeto y la misma consideración. Y nuestros deberes como jueces nos obligan en la misma medida. Como el juez de este tribunal que soy, no estoy legitimado para manifestar mi opinión individual sobre las distintas opciones políticas que a priori son compatibles con nuestra Constitución. Esté de acuerdo con ellas o las considere completamente equivocadas. Nunca se insistirá bastante en esta idea. Cuando se ejercen funciones jurisdiccionales, se deben dejar aparte las propias opiniones sobre las virtudes o vicios de una determinada ley. La única cosa que debe tomarse en consideración es que el legislador pudo razonablemente evitar termina así, delineando el futuro, retos y desafíos del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una función pedagógica y deberá contribuir a la promoción del debate constitucional, celebrando periódicamente un seminario internacional sobre temas de palpitante interés colectivo. Nos toca sentar las bases de una carrera administrativa en la jurisdicción constitucional. En el ámbito administrativo interno partimos de la nada, pero a ritmo acelerado marchamos hacia la puesta en funcionamiento del tribunal en su aspecto jurisdiccional, así como hacia la elaboración de su modelo de gestión y la confección de los reglamentos procesales y de organización interna del tribunal. La legitimidad de nacimiento del Tribunal Constitucional deberá ser reforzada por su legitimidad de funcionamiento. Las actuaciones del tribunal serán pautadas por una política de transparencia, de acceso y pronto despacho de los recursos recibidos. Naturalmente, hemos encontrado una mora de 285 expedientes de la antigua Suprema Corte de Justicia, incluyendo alrededor de 20 recursos que datan del año 2002. Aplicaremos un esquema de acordeón que nos permita conocer los nuevos recursos e ir resolviendo paulatinamente los casos heredados. Desde el punto de vista funcional, requerimos el apoyo de los poderes públicos para dotarnos en tiempo prudente de un local propio para el tribunal y de igual manera la urgente reparación de la segunda planta del edificio que aloja al Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE en la Plaza de la Bandera. Gracias a Dios, en el día de mañana, y por la decisión del señor presidente, que empiecen los trabajos de reparación y reconstrucción de esta instalación. En lo inmediato, tendremos que buscar un local igualmente provisional donde podamos instalar nuestra estructura administrativa. Solicitaremos a la Honorable Suprema Corte de Justicia que nos facilite una sala, si es necesario en horas de la tarde, para celebrar audiencias o leer sentencias. Quiero aprovechar esta audiencia solemne para solicitar al primer magistrado de la Nación que en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa someta al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare el 26 de enero de cada año como Día de la Justicia Constitucional. De igual manera, deseamos que se adopten las providencias necesarias para que se haga realidad el mandato consagrado en el artículo 63, numeral 13 de nuestra Carta Magna, que reza, sí, con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes en todas las instituciones de educación públicas y privadas. Serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y los principios de convivencia pacífica. Muchas gracias.
Las dominicanas y dominicanos debemos aprender a vivir en constitución. Será la mejor manera de contribuir a la existencia de una sociedad dominicana más justa y más humana. Somos un ejemplo de pueblo que levantó las banderas de la libertad para reclamar el respeto a la Constitución y el retorno a la constitucionalidad de elección. Las metas del porvenir institucional del país están claramente definidas por nuestra Constitución, la más avanzada de Iberoamérica, al decir del connotado catedrático de Derecho Constitucional español, el doctor Diego López García. En este momento, damas y caballeros, permítanme compartir con ustedes estos hermosos conceptos del profesor Vidal Campos, que aparecen en su obra Para vivir la Constitución. Sí. La coyuntura actual no es propicia para los escepticismos que abaten y debilitan. Es menester volver los ojos a la Constitución, pero tampoco es tiempo de optimismos excesivos. Hay que volver a pensar que la Constitución necesita de nuestro esfuerzo, de nuestra acción, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad. Nadie crea que al instalarse las autoridades de la Constitución va a quedar todo resuelto y todo saneado. Será simplemente el comienzo de un itinerario que deberán recorrer nuestros pasos por el carril tantas veces insinuado de la Constitución. La Constitución no va a caminar sola. Ella, si nosotros es inerte, nosotros sin ella carecemos de trayectoria. Esta es la gran convocatoria. No seamos ingenuos y descreídos. A la democracia tenemos que vivirla en solidaridad a todos en común. Si deseamos llegar a decir la democracia que somos, pensamos que en este somos, nadie queda afuera, nadie debe quedar afuera, y por eso pensamos que cada cual es un fragmento de la Constitución latinoamericana. Finalmente, queridos amigos, necesitamos que el recuerdo del Cristo de la libertad Juan Pablo Duarte esté más vivo que nunca, y una de las mejores maneras de recordarles es diciendo que acatamos. La Constitución es la norma suprema y sagrada a la que deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Dios, patria y libertad. Muchas gracias. Vamos nuestros asientos y es él, a continuación, tiene la autoridad de anunciar el cierre de esta audiencia solemne. Declara cerrada esta audiencia solemne. Muchas gracias. De pie, por favor. Nos ponemos todos de pie para finalizar y concluir nuestro acto previo al desfile de salida de las autoridades que integran nuestro presidium. Nueva vez, el coro de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo interpretará junto a nosotros el himno nacional de nuestra República Dominicana. Seamos valientes, alcemos nuestro canto con viva ilusión, y el mundo a los pasos tendremos nuestro grito glorioso temor. Sabe el pueblo que débil y fuerte, a la
viva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otra santa se libre sabrá. Señoras y señores, de esta forma queda formalmente instalada mediante esta audiencia solemne este Tribunal Constitucional. Agradecemos inmensamente su presencia en esta aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy, jueves 26 de enero, año 2012, conmemoramos el natalicio de nuestro fundador y padre de la patria, Juan Pablo Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a esperar el desfile de las autoridades para luego cada uno de nosotros hacer la salida correspondiente a este salón. Muy buenas noches, muchas gracias. Acaba de culminar la primera audiencia del Tribunal Constitucional, quien preside el magistrado Dr. Milton Ray Guevara. Para el siglo XXI, Viannelis Muñoz.